Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este segundo día de las jornadas de AC. Mi nombre es Pilar Soto, soy artista plástica y docente en la Facultad de Bellas Artes de Granada. Y bueno, en primer lugar, sobre todo, quiero agradecer a toda la organización de este año, de estas maravillosas jornadas. En primer lugar, dar las gracias de corazón por haber confiado en mi trabajo para meterme en esta aventura que llevamos desde enero, ¿no? Trabajando con las compañeras del comité científico junto con toda la organización, con todas las maravillosas personas que hay detrás del Departamento de Educación del Museo Carmen Thyssen. Ha sido un placer, compañeras, en estos meses, ¿no? Me parece como importante decirlo, ¿no? Que ha sido de no conocernos, bueno, sí conocía a Eva, ¿no? De no conocernos, de repente encontrar como una sinergia y unos temas comunes que nos mueven y desde los que hemos construido las bases de las jornadas de este año, ¿no? Entonces, para mí ha sido todo un honor y un privilegio, ¿no? Aparte de eso, la oportunidad, ¿no?, que me han brindado de invitar a quien yo quisiese, ¿no? Era como, invita a quien tú quieras. Yo, ¿en serio? O sea, pero a quien yo quiera, de verdad. O sea, da igual, no importa, no hay límites. No lo había, ¿no? Entonces, bueno, lo tuve claro. y por supuesto, gracias a que ahora las presentaré debidamente, a estas mujeres maravillosas que han decidido y enormes profesionales que dijeron sí a unirse a estas jornadas, ¿no? Como podéis un poco estar entendiendo, tengo el papel de moderar o coordinar este conversatorio. Yo no me siento muy cómoda, ¿no?, en ese papel, prefiero pensar que estoy acompañando, ¿no? Y de hecho con mis compañeras, las otras, también decíamos, no queremos ser entrevistadoras, no queremos ser como las que están ahí fuera, ¿no? Nos sentimos parte de dentro de estas formas de hacer o de esas formas que estamos proponiendo, ¿no? Entonces, aún así, sí que para generar una estructura desde la que movernos y navegar a la deriva a todo confort, pues he intentado hacer como una guía, ¿no?, donde agarrarnos o sea, para sacar sobre todo los temas que nos interesan y que nos importan, ¿no? Antes de seguir y meterme como en meternos, ¿no?, en contextualizar el conversatorio de hoy, quería presentaros a quienes estamos hoy aquí reunidas, ¿no? Bueno, y que vamos a hablar, ¿no?, todas de esas preocupaciones que nos atraviesan y que cada una tiene su manera de abordarlas, ¿no? Nos acompaña aquí a mi izquierda Gemma Carbó Ribuguén, directora del Museo Terra de la Fundación Carulla y docente en el ámbito de la pedagogía y la gestión cultural en la Universidad de Girona y la Universidad Oberta de Cataluña. A su lado está aquí Lucía Lorén, artista visual y docente en la Facultad de Comunicación y Arte de la Universidad de Nebrija. Y también nos acompaña Amparo Moroño, responsable del Programa de Cultura de la Mancomunidad del Valle del Jerte, docente de Arte y Educación en la Universidad Oberta de Cataluña y parte del equipo de la Dirección Artística del Instituto Tierra de Garbin de Jara, Cáceres. Bueno, una de las cosas que me emociona y que quiero que sea así, ¿no?, y que pretendo que sea así, ¿no?, de este conversatorio es que puede ser una deriva muy rica en un territorio que ya de por sí tiene una riqueza impresionante, ¿no?, que es los territorios donde nos movemos y donde especialmente ellas se mueven, ¿no? Como decía, la estructura del conversatorio va a ser un poco introducir el contexto, después vamos a hacer unas breves intervenciones donde ellas van
van a dar unas pinceladas de su labor, de su trabajo, sin entrar en profundidad. Y después lanzaré una serie de preguntas así para entrar ya un poco más en la materia. Y luego, por supuesto, quiero que os sintáis totalmente libres de intervenir, proponer, porque habrá al final también un espacio grande para entrar en el debate y generar otras preguntas que surjan de la conversación que vamos a tener, ¿vale? Bueno, una de las cosas, uno de los pilares fuertes, ¿no?, que tienen que... Bueno, ¿ves? Yo esto ya le estoy haciendo ningún caso. A ver, ¿esto cómo va? ¿Así? No. ¿No va? A lo mejor tienes que enfocar al ordenador. ¿El ordenador? Sí, estoy intentándolo, pero... O el proyector. Vale. Bueno... que no está. Vale, es que tiene... Vale. Ah, perdón. Sí, lo habíamos puesto, claro. Vale, ahí estamos. Vale, muchas gracias. Vale. ¿Dónde nos posicionamos? Nos posicionamos en otro lugar, ¿no? Desde otro lugar. Con los pros y los contras que ello conlleva, ¿no? Vamos a hablar de la práctica, de la mediación, de la práctica artística y de la gestión cultural en entornos que se entienden al final y que se tratan como marginales, periféricos, fuera de lo que es el núcleo de la ciudad, donde todo se mueve con un ritmo que es muy diferente al de esos territorios, ¿no?, que están más relacionados con la naturaleza, con el campo, con las personas, con los cuidados, ¿no? Por lo tanto, hablamos desde el cuidado, desde la escucha, desde la empatía, desde la inclusión, desde el equilibrio, desde la humanidad, ¿no? Desde esas relaciones, de esos vínculos con la naturaleza, con el territorio, con las personas, para poner todo eso en el centro y a partir de ahí tejer otras metodologías que nos lleven a entender y a actuar en el mundo de otra manera, ¿no? Porque al final el plan es reflexionar para actuar, no es solamente hacer o no solamente reflexionar, es como estar en ese campo híbrido en el que nos sentimos cómodas y como hemos estado hablando estos días, ¿no?, que hemos tenido como... Esto es el conversatorio, no se llama mesa, se llama conversatorio. Hoy decíamos, esta mañana decíamos, nosotros hemos estado en las mesas, pero en las mesas del bar, hablando de lo mismo en estos días, ¿no?, desde ayer, y seguro que todas hemos estado en lo mismo, ¿no?, siguiendo con la jornada desde esas mesas que también que es donde también se dan esas relaciones, ¿no?, de conocerse. Bueno, me parece como súper importante que en unas jornadas como estas, que tienen que ver con educación y con acción cultural, o sea, nos parece, ¿no?, a la organización que existiese ese pilar que tiene que ver con lo otro, ¿no?, y con los cuidados, y con la sostenibilidad, y con lo que nos hace humanos, ¿no?, lo que nos hace humanas, lo que nos atraviesa realmente, ¿no?, lo que son las bases de la vida, ¿no? Entonces, bueno, por eso también ese título que tiene que ver con hibridaciones y sinergias, reflexiones por una producción cultural comunitaria y ecofeminista, es la base, ¿no?, de todo lo que vamos a hablar hoy. Porque cada vez es más urgente y necesario cambiar esa cosmovisión del mundo que separa la vida en pares de opuestos. Y es imprescindible, ¿no?, visibilizar las infinitas interconexiones y capas que nos atraviesan y que nos unen para coevolucionar en armonía, ¿no? Y aquí tenemos, para mí, son 3 ejemplos de personas, proyectos, que llevan su vida y su proyecto como a la vez, ¿no?, y que mueven una energía que es... yo no conozco nada igual a nivel nacional, investigo sobre eso. Entonces, para mí son un ejemplo, son mujeres que son titánicas, ¿no?, con todo lo que ello conlleva, lo malo y lo bueno, ¿no?, acarrear con todo, pero conseguirlo, ¿no?, que ellas no hacen proyectos, se proponen retos, ¿no?, para abordar todo desde el amor, desde el corazón, desde el cuidado, y creo que eso es esencial, ¿no?
Yo estoy muy emocionada, lo tengo que decir, porque para mí ellas son, bueno, las admiro como personas y como profesionales, y es un privilegio tenerlas aquí. Porque nos hacen al final repensar una y otra vez cuál es nuestra posición como especie dentro de un lugar compartido. Y ese lugar, cómo hay que cuidarlo y de qué manera se puede cuidar, ¿no? Y de qué manera se puede leer, ¿no? Y cuáles son, y lo hacen también desde esa militancia, porque una de las cosas importantes que nos surgían, ¿no?, a la hora de hablar de todos estos temas, es hablar también no solo de lo bonito, desde el principio de la jornada, de la creación de los temas de la jornada, decíamos, vale, no vamos a hablar solo de las cosas buenas que hacemos y que salen bien, vamos a hablar también de las dificultades, ¿no? Pero no vamos a caer en el lamento, vamos a visibilizar aquello que, pues hay injusticias que atraviesan en nuestras labores, que son tan importantes, que están tan invisibilizadas, ¿no? Bueno, no quiero enrollarme más porque, bueno, no quiero robar más espacio, porque yo normalmente no estoy en esta parte, entonces como para mí es como, o sea, me suelen cortar, entonces como es difícil yo cortarme a mí misma, ¿vale? Entonces voy a cortarme y voy a dar paso a que ellas hablen y nos den esa pincelada y, bueno, y a abrir un poco ese debate y esos vínculos que nos unen, ¿no? Y vamos a empezar contigo, Gemma, para que nos presente un poquito qué es el Museo Terra y cómo se articula, ¿vale? Muy bien. Vamos a pasar, en algún momento, si quisiese que entrásemos en la web o lo que sea, he puesto el enlace, ¿vale? Vale, bueno, no, yo creo que con las imágenes... imágenes... Mientras hablas, yo voy pasando las imágenes. Porque así vamos más deprisa. Bueno, Museu Terra, comarca de Conca de Barberá. Conca de Barberá es una comarca interior de Cataluña. En Cataluña existe mundo rural, porque a veces hay esta visión de que Cataluña solo es Barcelona y la industrialización, y ¿no? Pues no, hay una Cataluña interior rural cerca de Tarragona, que es puerto marítimo y petroleras y petroquímicas y nucleares. Hay una zona que es Conca de Barberá, que es una comarca con 20.000 habitantes en proceso de despoblación, ¿no? O sea, la baja. Entonces, el museo es la antigua casa de una familia, que es la familia Carulla, que hoy es una industria agroalimentaria muy potente, Gallina Blanca. Nació aquí y la casa donde vivió durante 7 generaciones la cede para construir un museo homenaje al mundo rural que los vio nacer y al que le deben todo, ¿no? Entonces, bueno, es un museo que nace en el 98, pero que cuando llega la nueva dirección de la Fundación me propone el reto de repensar, pues, esta memoria de la ruralidad desde las claves contemporáneas, ¿no? Entonces ahí empezamos un proceso muy colectivo de reflexión sobre por qué es importante mantener viva la memoria, el conocimiento y los saberes de la gente que está en contacto con la tierra de una forma continuada, y llegamos a la conclusión de que no solo es importante, sino que es fundamental para la supervivencia de todos y de todas que estos saberes estén reconocidos, visibilizados y aplicados a la reflexión contemporánea. Y yo lo dejo aquí. Es un museo que se centra en educación en un sentido amplio. Yo vengo de educación, yo soy... como todas vosotras, ¿no? Empecé trabajando en temas de mediación, de educación, luego entré en la academia a investigar sobre el tema y ahora he tenido la gran suerte de situar la educación como eje central del proyecto de todo un museo, que tengo la enorme suerte de dirigir con un equipo maravilloso. Así que yo lo dejo aquí. Vale. Muy bien, muchas gracias. Lucía, es tu turno. Bienvenida. Y muchas gracias también por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Pilar, y a toda la organización por acogernos, por invitarnos y acogernos de esta manera tan cariñosa. Es un placer. Pues nada, ¿cómo es tu práctica artística dentro del entorno rural? Si nos quieres dar, o sea, ¿dónde te sitúas, ¿no? Vale. Bueno, mi práctica artística es muy híbrida, a veces es compleja, ¿no?, de explicar, porque en realidad al final lo que hace es tratar de enlazar territorios, ¿no? Enlazar territorios que a veces parece que están desconectados, como estas dualidades de las que hablabas, ¿no?, lo rural
y la ciudad, la naturaleza y lo cultural, incluso lo femenino y lo masculino, ¿no? Trata de romper todas estas dualidades y abrir los espacios de creación a lo colectivo. Normalmente también me interesa mucho trabajar sobre contextos inclusivos, ¿no? Donde personas muy diferentes puedan también integrarse en estos procesos de creación, que están muy inspirados, como podéis ver, con el propio territorio, con el propio paisaje y con esta memoria cultural, ¿no? Que está detrás de cada lugar, de cada territorio y que nos vincula como especie de una manera muy íntima y muy cercana a las propias materialidades, ¿no? que incluye el paisaje. Por eso una de las líneas de investigación fuerte es precisamente eso, cómo volver a reutilizar todo ese material natural, cómo hablar de los procesos cíclicos, ¿no? Que minimizan sobre todo la huella ecológica. Y básicamente eso es mi propuesta. Básicamente. Una maravilla, muchas gracias. Bueno, solo una cosa que no he mostrado aquí y que me interesa. Obviamente todo esto está imbricado con los procesos educativos a nivel formal y también informal, y es una parte fundamental de mi trabajo. O sea, no puedo entender el proceso creativo sin un proceso educativo también. Muchas gracias. Vale, toca Amparo, bienvenida. Gracias. Encantada de estar aquí contigo y de que haya aceptado la invitación de conversar entre nosotras, ¿no? Yo comparto la emoción de la que hablabas al principio, lo estábamos comentando hace un momento, que es muy bonito estar aquí las cuatro y también que las jornadas hayan contemplado un espacio para este tipo de otros espacios, ¿no? De otros lugares. Muy agradecida. Bueno, pues yo soy Amparo, yo trabajo en el Valle del Jerte, en una zona rural del norte de Extremadura. Es una comarca agrícola que está atravesada, esto es importante, yo creo que tiene que ver con esta conversación, por un monocultivo, que es el monocultivo del cerezo. Allí, bueno, pues yo soy responsable del programa de cultura, pero yo vengo del mundo de los museos, ¿no? Lo hablábamos ayer en el taller también. Yo era educadora, he sido siempre educadora en departamentos de educación, de arte contemporáneo sobre todo, y cuando hago como este paso, ¿no? a volver a la fuera de las instituciones, pues es cierto que estás ahí desde ese lugar, ¿no? De la mediación, que luego hablaremos. Entonces, digamos que el tipo de trabajo que yo hago en la Mancomunidad del Valle del Jerte tiene que ver con prácticas educativas y de mediación. Hay una línea de trabajo que también atraviesa la conversación que vamos a tener. Mi trabajo en el Valle del Jerte es o sea, yo soy la gestora o la técnica de cultura de toda una comarca. Entonces, una de las cosas que hago, por ejemplo, es ser el elemento de apoyo de 11 pequeños municipios que no tienen técnicos ni técnicas de cultura y que me necesitan para infinitas cosas, ¿no? O sea, a mí me puede sonar el teléfono a lo largo de una semana para un montón de pequeñas cosas que los municipios necesitan relacionadas con el ámbito de la cultura en su más, ¿no? Entonces pero me gusta mucho esto. O sea, yo soy como un elemento de apoyo a 11 pequeños pueblos que no tienen trabajadoras culturales. Y luego tengo los proyectos propios, ¿no? Que surgen de la mancomunidad. Hay una línea que tiene un papel importante, yo creo, en la conversación de hoy, que llevo en colaboración con la Oficina de Igualdad de Arte y Feminismo, ¿no? Donde está el itinerario de prácticas artísticas feministas y el proyecto de mujeres del Valle que miran al Prado, del que hemos estado hablando ayer en el taller. Y luego hay otro proyecto muy, muy importante que surge del programa de cultura de la Mancomunidad, que es Habitar el Palacio, que es un proceso de recuperación de un espacio que había en desuso en la comarca, que lo hemos transformado en un espacio de cultura comunitaria para la gente de la comarca, en un modelo de gobernanza complejo y frágil de colaboración público-social, es decir, de cogestión con los vecinos y vecinas de los pueblos a través de un proceso
un poco así de asamblea. Y bueno, pues estos son como los proyectos de lo que yo hago ahí en el Valle del Jerte, que yo creo que van a tener un espacio esta mañana en la conversación, ¿no? Y que de alguna manera enmarcan cositas de las que vamos a hablar hoy. Muy bien, muchas gracias. No, esto no. Voy a dejar la imagen esta base, ¿vale? Para seguir. Bueno, pues me gustaría que desde esos lugares nos contaseis un poco cómo, y cada una ya en el orden que queráis, si quieres empezar tú, Amparo, que acaba de terminar, o si quieres volver a... ¿qué os ha llevado a trabajar ahí? Y a colaborar desde, en y con el mundo rural. ¿Cómo habéis llegado ahí? O sea, no es algo fortuito, es una elección, porque es algo complejo, ¿no? No voy a trabajar en una oficina o voy a hacer mi obra en mi estudio o voy a gestionar un lugar fácil en la ciudad. No, estamos hablando de un trabajo que con el que nos atravesamos la vida entera, ¿no? O sea, nuestra forma, o sea, cambia todo, ¿no? Entonces, ¿qué os lleva a elegir esos territorios o esa forma, esas maneras, esos espacios? Bueno, ¿Quieres? Empezamos por sí. Bueno, es que estábamos hablando de ello hoy en el desayuno, ¿no? Bueno, pues siempre te presentas de una manera o de otra, ¿no? Lo hablábamos ayer, y tiene sentido contar unas cosas u otras, y yo creo que hoy tiene sentido en mi caso contar cómo yo llegué al Valle del Jerte, ¿no? Porque tiene que ver con una realidad que nos atraviesa a todas como trabajadoras de museos. Yo trabajaba en el MUSAC con un equipo de educación maravilloso, con unas compañeras fantásticas que estábamos haciendo un trabajazo, yo creo. Está un poco feo decirlo así como el paso del tiempo, pero bueno, estábamos contentas en el MUSAC, en el Departamento de Educación. Y tuvimos un conflicto laboral muy potente que nos atravesó en lo personal y en lo profesional, y finalmente acabó dejándonos sin trabajo a todo el equipo, ¿no? De repente el MUSAC se quedó sin equipo, sin DEAC. Y en ese momento, pues después de llevar un montón de meses allí sin cobrar, trabajando sin cobrar, tuvimos que replegarnos cada una a nuestra cueva, ¿no? Y mi cueva era Extremadura, que yo soy extremeña y había salido hacía muchísimos años de allí, y me tocó volver a casa porque no tenía medios para vivir en otro lugar. Y entonces, en ese momento, pues es cuando yo vuelvo al Valle del Jerte, cuando yo vuelvo a mi tierra, y empiezo también a reencontrarme, que no tiene lugar ahora a contar, pero bueno, a reencontrarme de una manera muy íntima con mi raíz, ¿no? Como como nieta de carboneros, nieta de pastores, nieta de personas que han vivido en chozos y que se han criado en el campo toda la vida, y empiezo a vincularme con mi tierra desde ese lugar, ¿no? En ese momento yo estaba muy descolocada a nivel profesional, y ayer hablábamos con Sofía y bueno, en ese momento, ¿no? ¿Qué hace una educadora de museo sin museo? ¿No? Esto es una cosa, es un temazo, porque la gente que nos hemos formado para la educación en museos tenemos una formación muy, muy específica y muy enmarcada en lo institucional, y cuando de repente te quedas sin institución, sin colección, ¿no? De apoyo como para trabajar, y además es probable que, como has montado un lío tan gordo en tu museo, no te vuelvan a contratar en ninguna otra institución cultural en los próximos, ¿no? Pues es como, ¿qué hace una educadora? Entonces, en ese momento participé en un proyecto, Museum Mediators, que estaba, no sé si está Sofía, bueno, en un proyecto que me conectó con algunas compañeras que están aquí esta mañana. Entonces yo aportaba tuve que escribir un texto sobre esto, ¿no? ¿Qué hace una educadora de museos sin museo? Y empecé a reconfigurarme un poco como mi profesión allí, ¿no? Y hace un momento hablábamos con Gemma del paisaje cultural, ¿no? Claro, para mí
para mí, en un primer momento entendí que las herramientas que nos construyen como profesionales, las que tenemos para trabajar toda la gente que estamos aquí hoy, tienen sentido también fuera de la institución. Esta es como la primera afirmación, ¿no? Tiene sentido. Simplemente hay que activar un proceso de escucha. Yo en aquel texto lo llamaba las pedagogías de la escucha. Bueno, pues llamémoslo un proceso de escucha a las necesidades y a las urgencias del territorio, ¿no? Del lugar en el que estás, y activar como una agenda de contenidos, que ya no hay colección, ¿no? Ya no hay una agenda de contenidos que tengan sentido y que atiendan a las urgencias y a las necesidades de la gente que vive ahí, ¿no? Para eso es muy útil ser mediadora, porque yo en realidad, técnicamente sobre mi contrato soy una gestora cultural, ¿no? Pero mi trabajo es de mediación. Yo no hago programación porque no tengo presupuesto para programar, entonces no programo teatro, no puedo hacer una exposición. Son herramientas de mediación, ¿no? De trabajo con la gente. Post-it, papel continuo, rotuladores, ¿no? Y a funcionar. Y kilometrajes, ¿no? Para ir de pueblo en pueblo. Y entonces hay un poco el eje de trabajo que cogimos o que yo decidí plantear para trabajar allí fue el paisaje cultural. El paisaje cultural del Valle del Jerte desprende muchas urgencias de tipo, ¿no? Ecosociales, ¿no? Muchas urgencias que es necesario trabajar con la gente de los pueblos, y desde ahí pues he ido como armando como todo el plan, ¿no? Apoyándome mucho también en lo que cada una sabe hacer, porque al final las sinergias son o sea, cada cual trabaja con un instinto, ¿no? Y mi instinto es de buscar artistas, ¿no? Con las que trabajar, o de establecer vínculos con instituciones, ¿no? Yo enseguida escribí al Museo del Prado, escribo a museos donde conozco o sea, que de alguna manera podemos establecer sinergias y espacios de trabajo comunes, pero siempre como al servicio de lo que a nosotras nos necesita, ¿no? Y ya termino, porque hay algo importante cuando trabajas en el ámbito rural que tiene que ver con lo que ahora estamos nombrando como derechos culturales, ¿no? Es que efectivamente la gente que trabaja en el rural no tiene el mismo acceso a los espacios culturales o a la capacidad de funcionar como productoras activas ¿no? de relato cultural que la gente que vive en la ciudad. Eso es así. ¿No? O sea, como la gente de Cabezuela del Valle está financiando no sé, el Museo del Prado o el Reina Sofía o todos los espacios estatales, pero no disfrutan de ellos de la misma manera que la gente que vive en un centro urbano. Eso es así. Vamos a ver qué podemos hacer con esto, ¿no? Entonces, por un lado, estos proyectos que hacemos atienden a este enfoque de derecho cultural, es que la gente que vive aquí también tiene que ser parte de este tipo de procesos, ¿no? Tan potentes y tan productivos y buenos, pero al mismo tiempo no puede ser simplemente vámonos a ver cultura o a consumir cultura. Tienen que ser cosas que tengan sentido y estén conectadas con lo que hacemos. Me he extendido muchísimo. Pero no, eso tiene que fluir así. Ya no pasa nada. Así sale. No pasa nada. Ya me ha solucionado un montón de conceptos que quería sacar, así que... Esto es lo que hacemos. Eso es, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Sí. Bueno, en mi caso, yo trabajaba en una cátedra UNESCO en la universidad después de haber estado en la trinchera de muchos espacios museísticos y culturales. Yo empecé en un museo de arqueología en Ampurias, trabajando con los griegos, los romanos y los íberos. Luego me pasé al cine, estuve en un museo del cine. Y terminé en la universidad porque un poco la eterna pregunta que nos hacemos todas, ¿por qué es tan difícil que realmente se dé esta intersección y esta hibridación entre lo cultural y lo educativo, cuando estamos viendo cada día que es la clave para resolver muchos de los problemas que tenemos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, esta pregunta me llevó a la universidad a hacer una investigación, una tesis doctoral, y me quedé trabajando durante mucho tiempo en una cátedra UNESCO de cooperación
Y esto me permitió, y lo cuento porque tiene mucho que ver con lo que decíamos, esto me permitió viajar mucho a Latinoamérica y trabajar mucho con comunidades originarias, con zonas rurales muy complicadas, también en África, donde aprendí tanto y entendí tanto que lo importante es aquello a lo que no le estamos dando relevancia en nuestros entornos, que cuando volví me era muy difícil, o cuando volvía me era muy difícil como resituarme en la ciudad y en las instituciones convencionales, ¿no? Entonces ahí apareció una propuesta casi caída del cielo de la Fundación Carulla, donde me decían, mira, tenemos un equipamiento en un entorno rural al que le queremos dar una vuelta. La directora de la fundación me decía, yo quiero que repensemos este museo desde la perspectiva contemporánea. ¿Quieres aceptar el reto? Entonces dije, hombre, pues allá vamos, ¿no? Y digo esto porque en realidad se me abrió como una ventana de oportunidad para contar en mi tierra algo que había aprendido en otras tierras muy lejanas y que me parecía fundamental, ¿no? Y la pregunta era, ¿tiene sentido vivir como estamos viviendo, concentrados, en el caso de Barcelona, el 90% de la población en la zona costera, donde la emergencia climática nos está diciendo que va a haber serios problemas en muy pocos años, y abandonar un territorio rural en el que los agricultores ya no pueden trabajar porque no les da para vivir, y donde están llegando los macroparques solares, eólicos, etcétera, a situar, como siempre, ¿no?, en zonas de exterminio, que las llamamos, ¿no?, pues los desechos que la ciudad no acepta. ¿Tiene sentido de verdad todo esto? Y no tenían la respuesta, porque la verdad es que la respuesta no existe. Y cuando uno se plantea, bueno, ¿podríamos estar alimentándonos de productos químicos? Sí, es una opción. ¿Podríamos estar viviendo como en la película de Wall-E, todos sentados en un asilo con ruedas y ni tan siquiera caminar? Sí, es una opción, ¿no? Es decir, la ciencia ficción nos está dando imaginarios de futuro que yo los veo como muy apocalípticos, otra gente los verá positivos, pero en mi caso yo los veía muy apocalípticos. Entonces, un poco el reivindicar el patrimonio y la cultura de este otro lugar, de este otro mundo, de esta otra manera de vivir, que no era solamente los pueblos originarios de Machu Picchu, sino el mundo rural de mi casa, ¿no? Fue un poco como una revelación que me conectaba también con mi infancia, porque yo siempre había crecido en pueblo, yo soy de pueblo de toda la vida, y entonces me conectaba mucho con esta necesidad de estar bien física y mentalmente para poder trabajar de forma creativa y de forma comunitaria y de forma activa, ¿no? Y yo esto es lo que encontré en un museo como el Museu Terra. No tiene nada que ver el ritmo vital en estos territorios, y lo digo con conocimiento de causa porque la Fundación tiene la sede en Barcelona, ¿no? Y yo me muevo entre estas dos realidades. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y los que estamos allí estamos convencidos de que hay que preservar esta conexión con la tierra de cualquier modo, pero sobre todo desde la cultura entendida como archivo y como custodia de estos saberes al servicio de la innovación, porque lo que no quieren tampoco estos territorios es que esta preservación los convierta en pesebres. Ya lo era, el museo era un tema pesebrista, sino que los convierta en laboratorios de innovación para pensar juntos con todos y todas los que estamos en Cataluña cómo queremos vivir. Y el gran reto es entender que no se trata de visibilizar unas formas de vida y una cultura porque creemos que son muy interesantes para nuestro bienestar. No, es que es un tema de supervivencia. Totalmente, sí.
O es nos eso, metemos es eso. ahí y nos escuchamos Es eso. y nos entendemos, que no es fácil. Es que eso. O nos vamos todos al garete, es así de claro. Y por eso estoy en el Museu Terra y por eso entiendo que el museo es sobre todo el ágora o la plaza o el espacio donde hay unas reglas y hay un ambiente que permite que las discusiones no terminen en conflicto. Para mí la cultura es esto. La idea de participación en la vida cultural tiene mucho que ver con la idea de democracia, es decir, con la idea de sentar las bases para poder hablar todos y todas desde nuestro lugar, pero sin matarnos. Y aportando lo que tenemos de valor añadido, de mochila, de conocimiento, de identidad, de diferencia, ¿no? Y quería que el museo, que antes se llamaba el mundo rural y que ahora se llama Museu Terra, porque estábamos convencidos que nos conectaba más con esta mirada más global, ¿no? Con la idea de la tierra en todos sus conceptos, ¿no? La tierra que nos alimenta, la tierra que es nuestro paisaje y la tierra planeta, ¿no? Que hay que entender que ya es planetaria, ¿no? Es tu huerto a la vez que es tu planeta, ¿no? Entonces el concepto Museu Terra nos ayuda mucho más a sintetizar todo esto y ya, me callo aquí porque si no... Qué importante, Gemma, todo lo que acabas de mencionar, es como algo vital, ¿no? Es como, yo creo que todas partimos de esa pulsión de urgencia y necesidad, o sea, de supervivencia, ¿no? O sea, sí. Es necesario hacer, y es muy valiente también tomar la decisión de decir, voy para allá, voy a hacer otra forma, y voy a también incluso como a expandir esa visión para que otros también se sientan parte de ello, ¿no? De esa otra forma de hacer, ¿no? Y Lucía, cuando tú pues yo ¿cómo llegas ahí? comparto también muchas de las cosas que ha hablado Gemma, ¿no? Bueno, y también Amparo, de que ese germen realmente está en ese origen, ¿no? de ser de un mundo rural, de ese bienestar y de esa conexión, de ese sentirte un ser, ¿no? Pleno y conectado, y volver a recordar, ¿no? ese espacio. También tuve la suerte de, con muchas becas de investigación, viajar a los pueblos de América originaria e iniciar procesos de escucha muy profundos, ¿no? Al ser la otra, la que estaba fuera de... tomar esa responsabilidad, ¿no? de ejercer una mirada muy atenta hacia cómo, no solo cómo era ese paisaje, sino cómo se vinculaba, ¿no? con ese paisanaje, cómo se enlazaban esos modos de ser y estar en el territorio. Y yo creo que para mí ese es el germen fundamental, ¿no? Ese proceso de escucha, de ver que en cada lugar, aunque tenemos muchas cosas en común, hay muchas diferencias también, y el tratar de, como artista, no generar yo sola una narración del lugar, sino escuchar las autonarraciones, ¿no? de las personas, ese imaginario que quieren compartir con el resto y de alguna manera ser mediadora o facilitadora de esos procesos creativos en los que colaborar en ese cómo crear un autoimaginario, ¿no? un imaginario autogestionado desde los otros lugares, no desde los lugares centrales, sino las periferias, lo rural, la otredad, ¿no? Tiene maneras de narrarse, tiene herramientas de narrarse. Lo que pasa que muchas veces, bueno, pues hacen falta, ¿no? esos procesos de catalización para no quedarse anclados, como decía Gemma, no también en ese pasado, sino innovar, ¿no? y también lanzar esa mirada hacia un futuro. Y bueno, de aquí hay un momento que es muy importante para mí, que es cuando me dan un premio en la Comunidad de Madrid para hacer un proyecto en una zona rural que hable de un paisaje cultural, de una masa forestal muy importante, que es el Monte Hueco. Y el proyecto es para 3 meses, ¿no? Me dan 3 meses para hacer un proyecto. Y claro, yo empiezo a hacer el proyecto, empiezo a ver en la población que es un pueblo de la Sierra de Madrid que se llama Puebla de la Sierra, una pequeña aldea,
y empiezo a ver que la población necesita autonarrarse, autocontarse, y que 3 meses no son suficientes para esto. Y ese proyecto de 3 meses pasa a ser 3 años y luego 20 que llevo allí. Es decir, hablamos de algo, ¿no?, que también hemos estado hablando en estos días y que también habéis comentado, que son los ritmos y los ciclos vitales, ¿no? Como muchas veces los procesos reales necesitan salir de ese periodo institucional, ¿no?, o presupuestario, y enlazan con la vida, y al final los conviertes, ¿no?, en proyectos vitales en los que asumes que ya no hay un beneficio ya meramente económico, sino que hay un beneficio mucho más grande, ¿no?, que es el del aprendizaje, el de la cohesión, el de generar comunidad, el de sentirte parte de, ¿no?, el de acompañar procesos, y bueno, tratas, ¿no?, de ver dónde pueden estar esos límites que también hablamos ayer para permitirte a ti descansar y tener tu tiempo también, pero creo que mi papel se sitúa mucho ahí, o sea, muchas veces en el entrar y salir, ¿no?, en esos lugares de aprendizaje, y el utilizar los procesos creativos, ¿no?, como herramientas muy potentes y muy vitales para soñar esas innovaciones, ¿no?, para generar esos nuevos imaginarios, ¿no?, que necesitamos realmente para llegar a alcanzar esa supervivencia, porque es mucho, ¿no?, el peso de un imaginario demasiado pesimista, que es lógico también porque la situación es muy crítica, ¿no?, pero creo que en estos casos pues el papel del arte y la educación juega, bueno, pues un papel fundamental, ¿no?, para tratar de imaginar y lanzarnos a nuevos territorios que sí que son posibles. Muy importante, o sea, muy importante también todo ese aterrizaje, ¿no?, en el arte y la educación, ¿no? O sea, creo que hay algo que nos ha ocurrido y que también cada vez que investigo un poco sobre cuáles son las pulsiones vitales que aparecen, o sea, que están detrás de proyectos como los que estamos hablando, tienen que ver con la infancia y tienen que ver con los orígenes. O sea, es como ¿cuál es tu territorio? ¿De dónde vienes? ¿De dónde creciste? ¿Cuál fue tu relación con el entorno? O sea, ¿en qué entorno te has creado, ¿no? Eso tiene mucho... Te has creado, sí, te has crecido, ¿no? Has evolucionado, ¿no? Y llegar a la raíz, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la importancia de permear la educación y las instituciones con el territorio, ¿no? Cuán importante es que desde pequeños estemos en contacto con esa tierra, ¿no?, para luego quizás viajar, ¿no?, movernos, pero saber cuál es la raíz, cuál es el origen, ¿no?, tener ese contacto, cosa que no tiene mucha... Bueno, en la educación, en el sistema educativo, que está todo metido en burbujas, ¿no?, donde no se puede salir fuera y tienes que pedir, ayer lo hablábamos, millones de permisos para poder sacar a tu alumno al parque de al lado, porque lo que es la burocracia te encierra, ¿no?, y la estructura y la arquitectura ya condicionan la manera de pensar y de vivir, ¿no?, y de entender, ¿no?, de dónde viene la vida, ¿no?, o lo que comemos, ¿no? Y es muy importante que se den esos permisos, ¿no?, y que se derriben esos muros que hacen que se separe pues el ámbito de la educación y la cultura en la ciudad del campo y de donde venimos, ¿no?, y de esos territorios que nos conectan con los orígenes. Y volver también a los orígenes no quiere decir retroceder en el tiempo y quedarnos anclados, porque no tiene sentido, no podemos volver atrás y llevar las mismas, no sé, y volver a... O sea, enraizarnos más incluso con el patriarcado, ¿no? Al contrario, es como revisitar, ¿no? Ese concepto que decía Gemma de verlo desde lo contemporáneo, pero sin ser extraterrestres que llegan ahí y ponen imponen, sino leyendo el territorio, ¿no? Y volviendo un poco a lo que
a lo que decías sobre la educación y sobre la importancia de mediar también y de hacer que esas instituciones culturales o de la educación permeen, es como algo también muy importante para hacer, ¿no? O sea, yo en mis clases intento, ayer lo hablábamos, intento que sacarlo fuera, ¿no? O sea, que tienen, o sea, en la ciudad, bueno, normalmente la universidad donde he trabajado, la universidad donde he trabajado está en la periferia y normalmente me lo llevo a solares, a terrenos baldíos, al tercer paisaje, donde estoy en la ciudad pero estoy encontrando otro lugar desde donde reflexionar y encontrar esa tierra, ¿no? Desde donde volver a conectarnos con la base, ¿no? Y me parece muy importante hacer esa labor y esa labor que estáis haciendo, ¿no? Pero eso también requiere un reto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los retos que suponen coger ese palo y decir, venga, voy para adelante, ¿no? Voy con esto? O sea, ¿cuáles son los retos que encontráis en vuestro trabajo como mediadora, como gestora, como creadora en el ámbito rural? Si tienen que ver, si son económicos, de financiación, apoyos institucionales, si vuestras propuestas están acogidas, se acogen, se entienden, no. Si falta difusión, visibilización, ¿cómo podemos multiplicar estas, no sé? Y si es fácil, ¿no? O sea, el reto, ¿no? Que me parece como, bueno, soltabais cosas ya vosotras. Yo voy porque seguro que entre las tres nos complementamos súper bien, porque tendremos vivencias muy similares, ¿no? Por recuperar lo que comentaba Gemma, que para mí es muy importante. Yo creo que hay un reto que es metodológico, ¿no? En todo lo que tiene que ver trabajar con la recuperación de la memoria reciente de la comunidad, ¿no? Con historias de vida, objetos que ya están en desuso, ¿no? Como los que hay en el Museu Terra, ¿no? Como que estás en un contexto que es de carácter etnográfico, ¿no? O en nuestro caso el paisaje, ¿no? Y que los modos de aproximación a esos contenidos, vamos a llamarlos contenidos, ¿no? A esos contenidos corren como un riesgo si no afinas muy bien en lo metodológico, puedes caer como en la romantización o en el puro recuerdo por el recuerdo, ¿no? El recordar con amor como se vivía antes, ¿no? O contemplar el paisaje desde una perspectiva estética, ¿no? En el Valle del Jerte nos pasa, ¿no? El paisaje del Valle del Jerte está súper metido en el ADN de toda la comunidad, porque es un paisaje muy bello cuando se pone en flor. El cerezo en flor todo el mundo lo conoce y salen en las noticias, ¿no? Estatales. Pero es un paisaje que esconde un drama, ¿no? Como cualquier otro monocultivo. Entonces, claro, en este caso, desde nuestra perspectiva como trabajadoras en pedagogías culturales, nuestro reto es las vías de aproximación o cómo tejer los modos de relación con eso para no caer en prácticas complacientes, ¿no? Porque siempre es muy guay ponerte a recordar historias de antes, ¿no? Se va a dar una tarde súper gratificante para todo el mundo, seguro, ¿no? Pero ¿para qué? ¿No? Y la clave la ha dado Gemma antes, ¿no? Cuando estaba diciendo, es que en las formas, ahora cualquier manual que cojamos, ¿no? Para abordar retos del futuro y tal, o sea, está claro que la vía es la del decrecimiento, el debate está en el cómo. Pero lo que está claro es que hay que mirar hacia atrás para ver cómo seguir caminando de una manera más sostenible y más coherente y más respetuosa. Entonces, vale, hay que mirar hacia atrás. Hay que mirar a formas de vida mucho más coherentes en los modos de relación entre personas y de personas con su entorno. Y claro, nosotras como trabajadoras culturales o como trabajadoras del arte y la educación, en este caso es como qué metodologías o qué modos de trabajo podemos poner al servicio de esta urgencia
para no caer en el recordar por recordar, ¿no? en lo puramente, en la mirada puramente etnográfica, ¿no? Sino en una mirada que nos ayude a caminar. Entonces, para mí, un reto está ahí, desde nuestra profesión, luego pero desde nuestra profesión está ahí, en lo metodológico. Y hay muchos, vamos. Pues otro reto que yo creo que sería fundamental es precisamente el reto de cómo integrar estas maneras de... Bueno, es que tiene mucho que ver con lo metodológico, claro, al final en lo metodológico pues está implicado las maneras, ¿no?, de hacer y la gestión de los tiempos que estábamos hablando, de los ritmos, de cómo integrar los ritmos. A mí es el reto, o sea, es muchas veces la dificultad más grande que se me plantean los proyectos, que al final los tiempos son tiempos urgentes, son tiempos que te da para lo anecdótico, son tiempos que no te ayudan, ¿no?, a aterrizar en un verdadero proceso, ¿no?, de colaboración, que muchas veces es muy complejo. Entonces yo creo que ese es un reto muy grande, el darle el valor, ¿no?, a los procesos. Yo creo que hay cierta parte de la institución, ¿no?, que lo tiene súper bien asumido ya, y el reto es a esa otra institución a lo mejor más grande, ¿no?, que muchas veces es de donde viene bueno, pues la parte más presupuestaria, más económica, que atienda, ¿no?, a esta necesidad de generar otras estructuras bueno, pues más amables, ¿no?, para realmente permear en las acciones. Yo creo que este es un reto fundamental, y para mí la diferencia es que los proyectos, cuando sí que ha habido este apoyo, han funcionado, y cuando no, siempre se han complicado mucho. Se han complicado mucho y han sido como acciones que no han permeado, no válidas, no sé cómo nombrarlas, ¿no?, pero al final es una parte muy importante. Sí, a ver, comparto totalmente los que habéis planteado vosotras, y yo añadiría, más que un reto, creo que es un riesgo que hay que saber gestionar, ¿eh? Y es que el problema que tenemos si no somos muy meticulosas con la gestión de este conocimiento y de estos saberes es que sean absorbidos y pasados por la trituradora de la modernidad y del neoliberalismo, como suele suceder con todos los discursos alternativos, nuevos, distintos, que aparecen en nuestras sociedades, ¿no? Entonces, en nuestro caso concreto, tenemos un proyecto de territorio desde donde miramos mucho al Valle del Jerte, porque nos da mucha envidia la figura de Amparo como gestora cultural de todos estos pueblos, porque allí no tenemos gestores culturales. O sea, el museo hace un poco esta función, pero sin tener la autoridad, digamos, institucional para hacerla. Entonces, lo que nos da un poco de miedo allí, desde el proyecto que llamamos Escuela del Paisaje, que es un proyecto que está intentando pues, pensar juntas, ¿no?, qué modelo queremos para el territorio y cómo queremos que el territorio avance, porque todos queremos que el territorio avance, no queremos que de los 20.000 pasemos a los 15 y luego a los 10 y luego a los 5 y luego desaparezcamos, ¿no? Y en ese sentido la gran contradicción es, no, es que para seguir viviendo aquí necesitamos que esto crezca, ¿no? Entonces las lógicas estas del decrecimiento son muy potentes en la ciudad, pero no son coherentes en el territorio rural, ¿no? Que es un poco lo que pasa también con el norte y el sur global. Bueno, sí, vamos a emitir menos CO2, pero oigan, aquí todavía no tenemos agua potable en los pueblos y necesitamos camiones que vengan, ¿no? Estas incoherencias. Entonces yo creo que el riesgo, el reto es cómo cambiar de verdad de paradigma, pero de verdad, a partir de lo que estamos aprendiendo en estos entornos, ¿no? Cómo no dejar que nos absorba la trituradora, ¿no? Y esto es algo que nos da mucho miedo allí, porque al final, cuando empiezas a generar estas nuevas narrativas, a imaginar estas formas nuevas de estar en el territorio, empiezan a aparecer las etiquetas, ¿no?, del turismo sostenible, de la regeneración no sé qué, y empiezan a aparecer, como ha pasado con los pueblos originarios,
algunas grandes marcas que se apropian de estas ideas y que las convierten de nuevo en producto de consumo masivo y mercantil, ¿no? ¿Qué os voy a contar? ¿Qué os voy a contar que no sepáis? O sea, ¿qué está haciendo Nike? ¿Qué está haciendo la moda? ¿Qué está haciendo la música? Pues buscar estos nichos, ¿no? Estas vetas maravillosas y apropiárselo para entrar en el círculo del mercado. Entonces, ¿cómo de verdad mantenemos la coherencia de nuestro trabajo cada día, ¿no? Y cómo de verdad respetamos el hecho de que a lo mejor el pensamiento mayoritario no es el tuyo, con lo cual también tienes que aprender a respetar que el que piensa distinto tiene tanta razón o más que tú, ¿no? Pero sin renunciar, que para mí esto es la educación, a evidenciar siempre el desde dónde tú hablas y el por qué tus valores y el por qué tus principios y transferirlos en la medida de lo posible, ¿no? El arte, la cultura y la educación para mí son la clave, pero no cualquier arte, ni cualquier cultura, ni cualquier educación, ¿no? También hay que ser muy coherente cuando dices educación, ¿de qué estás hablando? Cuando dices arte, ¿de qué estás hablando? Porque, como decía Amparo, hay muchas formas de arte absolutamente acríticas, inocuas, y que lo que hacen es justamente mantener, ¿no? esta perspectiva arrolladora y que arrasa con todo, ¿no? Entonces, bueno, ¿desde dónde estamos hablando? ¿Desde dónde planteamos esta mediación, esta gestión, esta educación, que para mí es todo lo mismo, ¿no? Ser muy coherente, intentando explicar siempre desde dónde hablas tú y quién eres tú. Esto es como con los hijos, ¿eh? Sí. Tienes que dejar muy claro cómo piensas tú para que ellos te acaben matando, literalmente. O sea. Claro. Y es un poco encarnarlo, ¿no? Sí. No sé si puedo intervenir. O sea, sí. Es un poco encarnar lo que lo hablábamos ayer con Lucía caminando, ¿no? Que venía yo leyendo un texto en el tren de una... Bueno, que hablaba sobre la maestra feminista, ¿no? O sea, es que a la maestra feminista se le decía el texto, no son palabras mías, a la maestra feminista se le exige o se le espera un comportamiento ejemplar, ¿no? De coherencia entre el relato, entre lo que dices y tu forma de estar. Y en este sentido es mucho eso, ¿no? Cuando hablamos de otras formas de estar, ¿no? De interdependencia, de codependencia, de sostenibilidad. El reto es un poco ver cómo aterrizas eso entonces, en un planteamiento coherente, en unas prácticas y en una manera de estar encarnada, ¿no? Encarnada también en tus modos de hacer y en tu manera de ser persona, ¿no? Que hay también... Y aceptando las incoherencias, porque yo creo que al final esto genera una tensión muy fuerte. En nuestro caso, por ejemplo, claro, es que estamos hablando de sostenibilidad del mundo rural, pero lo estamos haciendo con el apoyo económico y financiero de una industria agroalimentaria. Sí. Ahí está. Claro, es que la pureza no existe. No existe. No existe la pureza. Y hay que asumirlo y aceptarlo. Pero... y coger lo que puede funcionar y lo que te hace sentir bien para seguir trabajando, ¿no? Yo por eso decía esto, ¿no? Tener muy claro el desde dónde estás hablando tú y aceptar que, como decían los hermanos Marx, puedo cambiar de principios si estos no les gustan, pero en cualquier caso, saber cuáles son los tuyos y desde dónde estás hablando para empezar el diálogo. Exacto. ¿No? Pero la propia contradicción desprende mucho potencial de aprendizaje. Si la pones al servicio de los procesos, ¿no? Porque estar hablando de estar desde una posición de ¿no? Que nos pasa, en nuestro caso también, hay una financiación de una gran industria y es así, y luego estás hablando pero es que esa contradicción atraviesa la vida, atraviesa no solo una actividad que tú estés realizando de manera concreta, es que nuestra vida está atravesada por este tipo de contradicciones y desde ahí nos podemos leer, ¿no? Desde lo concreto.
es material de trabajo, ¿no? Es como sí. material para ponerte a ello, pero ciertamente hay que pasar por la visibilización, por el nombrar y por el exponer también desde donde tú hablas. Hay una cosa que no sé cuánto nos queda. ¿Vamos bien? Creo que podríamos tener como para... Sí, aquí tenemos como para 2 horas más. Pero también estaría bien escuchar. Sí, me gustaría. Pero antes de pasar ahí la pelota para allá y que surjan cosas, sí que me gustaría como aterrizar un poco en cómo se lleva todo, justo lo que estábamos hablando ahora, que Amparo ha nombrado ecofeminismo, conceptos versus realidades. O sea, cómo aterrizamos todas estas cosas que además nos atraviesan, nos llevan a trabajar donde estamos, y cómo lo aterrizamos en comunidades, en personas que son totalmente ajenas o que están totalmente contrariadas o que incluso tienen prejuicios sobre ciertos conceptos o formas, como el ecologismo, el feminismo, el ecofeminismo, ¿sabes? Para ellos es como ya aquí ya me entonces este palabra. ¿Cómo aterriza eso en los procesos, en las personas, y cómo hacemos, ¿no? ¿Cómo hacemos que eso permee y entiendan sin tener que explicar con palabras, sino con hechos, ¿no? Que estamos atravesados por la interdependencia, por la ecodependencia, y que un mundo posible, si no es ecofeminista, entre otras muchas cosas, pues no puede darse en equilibrio, ¿no? Entonces, claro. ¿cómo lo lleváis? Yo creo que los artistas aquí tenéis la respuesta. Yo creo que desde los procesos artísticos es mucho más sencillo, ¿no? Porque, como decía Clit, se visibiliza, ¿no?, todo lo que es invisible, y si eres capaz de canalizar esos procesos, ¿no?, creativos que todo ser humano tenemos de manera innata ya, se vivencian y se encarnan, como decía Amparo, se encarnan en un proceso en el que no hace falta nombrar, porque eso está intrínseco en gran parte, ¿no?, de la estructura de la comunidad rural. La ecodependencia y la interdependencia, el apoyo mutuo, la reciprocidad, el cuidado, ¿no? El cuidado eran pilares básicos, ¿no? Entonces, nombrarlos a veces puede asustar, ¿no?, a través de estas palabras, que de hecho sí que hay mucha reticencia. Yo trato de no utilizarlas nunca, pero a través de, bueno, a no ser que haya un proceso largo, ¿no?, como el que ha habido en el Valle, en el que puedes desmigarlo, integrarlo y aprender, pero en algún encuentro así rápido con población rural, y bueno, incluso con población ajena, ¿no?, a toda esta terminología, pues yo creo que al final la experiencia, ¿no?, el transitar lo que son estos conceptos y vivenciarlos a través del arte, para mí es mucho más fácil, porque se entiende y se encarna. Claro. Es sutil, ¿no? Es como está. Ayer lanzábamos en el taller la pregunta de dónde nos sitúa como trabajadoras culturales el pensamiento ecofeminista, ¿no?, o la mirada ecofeminista. Y un lugar puede ser en la agenda de contenidos, es verdad, podemos hablar de ecofeminismo, podemos hablar sobre ello, ¿no? Y ahí, pues, para mí es complejo, como dice Lucía, incluso puedes a veces elegir ni siquiera nombrarlo, ¿no? Porque el contexto, o sea, porque puedes ir directa al fracaso si empiezas con lenguajes, ¿no?, que vienen de... Entonces hay como una parte que es efectivamente encarnada, ¿no? Y esto nos ayuda a hablar de algo que a mí me parece que era bonito hablarlo en esta mesa, que tiene que ver con cómo estamos entre nosotras, ¿no? O sea, esta filosofía de interdependencia y de ecodependencia, ¿no?, que es tan interesante en la mirada ecofeminista, este entender que nos necesitamos, ¿no? Estar con una conciencia de sistema, con una conciencia de complementariedad, de apoyo mutuo. Y fijaos que aquí estamos como 3 perfiles, ¿no?, que lo hablábamos en la preparación de la mesa, que para mí son perfectamente complementarios, ¿no? Es que el estar dentro de la institución desde otro lugar,
¿no? Con una filosofía de colaboración y de diálogo con territorios que estamos fuera o con artistas que pueden venir en un momento dado a acompañar el proceso. Eso es una filosofía de interdependencia, ¿no? O sea, ¿no? de conciencia de sistema. Y eso está encarnado y no hace falta nombrarlo, no es necesario ponerlo en la agenda de contenidos, es que está en tu modo de trabajar, ¿no? en tu manera de ser, y además es que derrumba muchos patrones, ¿no? Institucionales, patriarcales, que venimos acarreando de mucho tiempo, que tienen que ver con los egos, con las autorías, con las identidades corporativas de la institución, con las firmas de marca, los logos, los no sé qué. Es como bajar a una filosofía de eso. Y luego, cuando se trata de ponernos con la comunidad a tal, en nuestro caso, para mí la respuesta la doy desde la experiencia que hemos tenido con el itinerario de prácticas artísticas ecofeministas, ¿no? En el que hemos trabajado con Pilar, en el que hemos trabajado con Lucía y con otras artistas maravillosas. En este caso, fijaos, ¿no? Que es yo no tengo dinero para... o sea, lo he dicho ya 3 veces, ¿no? No tengo presupuesto para trabajar. Entonces voy siempre como cazando oportunidades, ¿no? que se cruzan. Y bueno, un espacio de oportunidad surge también de esta filosofía que es trabajar con mis compañeras de la Oficina de Igualdad, ¿no? Porque sí llegan fondos para políticas de igualdad. Aunque no llegan fondos para política cultural comunitaria, ahí lo dejo. Y entonces, con mis compañeras hemos lanzado este proceso, ¿no? de práctica en el que lo que hacemos es trabajar con las asociaciones de mujeres de los pueblos, artistas que trabajan desde una perspectiva del ecofeminismo, en torno a como han sido 9 proyectos, pues 9 urgencias que hemos detectado en el territorio, ¿no? Una tiene que ver con el monocultivo, otra tiene que ver con Lucía trabajamos, yo es que hablar de vuestro trabajo me da un poco de pudor, así con vosotras aquí. Claro, aquí. Pero bueno, hemos trabajado, pero que no voy a hablar de los proyectos, solamente este es el proyecto de Pilar. Vale. Que iba a hablar de Lucía, así que la pongo. Esta es Lucía en plena pandemia, la ridiculez que es ahora ver esta imagen en pleno campo, con la mascarilla, ¿no? Pero ahí en aquel momento tenía sentido así, no lo sé. Bueno. Estas son las mujeres del Valle, era un proceso de trabajo, es un proyecto con Coco Moya, vamos haciendo proyectos en los municipios, este tema por ejemplo era el agua, ¿no? El agua y los vínculos de las mujeres como gestoras del agua, en el uso cotidiano del agua y tal. Bueno, entonces, ¿qué sucede con esto? Y ya termino con esto. Vale. Yo no puedo entrar a hablar de retos ecosociales, o sea, cómo abrir un debate con las comunidades que habitan en el valle en torno a lo problemático que es el monocultivo del cerezo, sin quedarte sin amigos el primer día, en los primeros 10 minutos, y que ya nunca nadie más quiera ir a nada que tú organizas, ¿no? Porque es esto. Entonces es como, bueno, con el itinerario, este es un proyecto que hicimos en colaboración con Ana Andrés. En el itinerario lo que hacemos, y hablamos con las artistas siempre, ¿no? Cuando vamos a iniciar un proceso, vamos a entrar, ¿no? Con Ana Andrés, por ejemplo, pues el cerezo se está comiendo el bosque autóctono. Cada vez los cerezos, la plantación de cerezos en el paisaje cultural, tú la ves y llega más arriba y hay menos roble, ¿no? Entonces vamos a hablar juntas de lo bueno que es plantar robles, ¿no? Y vamos a ponernos todas a plantar robles y vamos a hablar desde lo positivo, que es lo que hablamos en el proyecto de Ana, de la importancia de la biodiversidad, ¿no? De que se conserve la diversidad de los bosques para el mantenimiento de los ecosistemas, etc. Vamos a hablar desde lo positivo, a través del arte, a través de procesos artísticos, pero no le puedes entrar a saco al monocultivo, porque es una cuestión que está arraigada culturalmente, es el motor económico de la comarca y es identidad comunitaria.
Entonces tienes que ver muy bien las maneras de entrarle. Y con el itinerario pues entramos haciendo el rodeo, haciendo paredes de piedra seca con Lucía, encalando las paredes, recuperando prácticas de encalado de paredes que hicimos con María Jabaloyes. Es como entrar así, ¿no? Un poco más. Yo lo llamo traducción cultural, ¿no? Es decir, Traducción cultural. En realidad estamos hablando lenguajes distintos. Y si de verdad queremos escuchar, primero hay que entender qué lenguaje están hablando ellas y ellos, porque en el fondo siempre hay puntos de contacto más que puntos de desconexión, ¿no? Por ejemplo, en el caso del museo hemos estado estos 2 últimos años trabajando el tema mujer en el mundo rural. Entonces ha sido un proceso de mucho diálogo, muchas conversaciones, un poco en la línea de lo que estáis trabajando en el Valle del Jerte con las mujeres de allí. Obviamente la palabra ecofeminismo no ha salido hasta que ha aparecido Yayo Herrero y hemos empezado a leer. Pero en realidad, si tú las escuchas a ellas, las ditas populares, los refranes, muchas veces son textos filosóficos de un nivel altísimo de profundidad que ya están tratando todos los temas que desde el academicismo y esta cosa que nos hemos dado creemos que hemos descubierto. Para nada. Está todo inventado, primero. Y segundo, hay palabras mucho más sencillas para nombrar cosas que hemos complicado mucho, ¿no? Lo que pasa es que es tan interesante que tú escuches estas palabras más sencillas como que ellos escuchen la otra palabra. Claro. ¿No? Este es el auténtico diálogo y el auténtico crecimiento, ¿no? Entonces, en la exposición nosotros terminamos poniéndole un nombre a la exposición que en catalán es Tros de Dona. Que Tros de Dona tenía como muchos significados porque el tros es el huerto, el pedazo de tierra donde se va a trabajar, pero además tiene una connotación que es metafórica, que es tros de dona, pedazo de mujer, ¿no? Que es entonces nos sirvió un poco como para unir, ¿no?, todos estos conceptos de reivindicación del papel de la mujer, ¿no?, en lo que son los cuidados, en lo que es el atender a la vida, ¿no?, y el poner la vida en el centro, con expresiones y canciones y formas populares de hablar de estos temas que son maravillosas, ¿no? En catalán también hay otra que es todas las masas pican. No sé cómo traducirosla, pero todas las masas pican. O todos los excesos pican, ¿no? Que es como muy simple, pero muy contundente para hablar de crecimiento, para hablar de responsabilidad, para hablar de... Y a nosotros nos gusta mucho recuperar estas formas populares, ¿no?, de nombrar cosas muy serias y muy profundas, y que es justamente el tipo de conocimiento que la academia no ha reconocido nunca. Hicimos un trabajo con la Universidad de Barcelona, tienen un proyecto maravilloso de innovación que es convertir los trabajos finales de máster en aprendizaje-servicio. Entonces vino un chico joven de filosofía que estaba absolutamente fascinado venía de un entorno rural, absolutamente fascinado y preocupado por cómo no colonizar académicamente este conocimiento del mundo rural, ¿no? Porque hablamos mucho de decolonizar los museos y tal. A ver, más colonizado que el mundo rural por el discurso de la modernidad y de la urbanidad, no hay nada. Entonces, ¿cómo no caer también? Antes hablábamos de las marcas y del neoliberalismo, pero también hay un neoliberalismo académico, que lo que hace es apropiarse de todo esto y también traducirlo otra vez en palabras. En palabras. Entonces estuvo muy bien Jordi Dot porque hizo su trabajo sobre esto y terminó diciendo: yo voy a hacer un artículo académico porque creo que es importante reivindicar la reflexión académica y conceptual, ponerle palabras a esto porque ayuda a sistematizarlo y a transferirlo, pero voy a complementarlo con un vídeo de mi abuela plantando ajos, porque cuando mi abuela planta ajos está haciendo un movimiento y está haciendo algo muy concreto que es imposible traducir en palabras.
Yo se lo voy a traducir en imágenes, que es un poco lo que hablábamos ayer con Sofía, ¿no? El poder de la imagen, el poder del arte, de la representación. Y de los procesos, ¿no? Y de los procesos, exacto. De las maneras de hacer, que no se pueden traducir porque son muy físicas y muy son aprendizajes, ¿no? Son aprendizajes que corporizan exacto. Una memoria cultural, o sea, son movimientos del cuerpo que se relacionan con el paisaje de siglos tras siglos, entonces son realmente coreografías, o sea, es espectacular porque son movimientos aprendidos a partir de una memoria colectiva, ¿no? De siglos, de cómo mover las manos, de cómo integrar el cuerpo, es fascinante. Y cuando decimos traducción cultural, hablamos de esto, de estos lenguajes. De estos lenguajes. Sí, que son los del cuerpo, que son los del tacto, ¿no? Los de la mirada, los de... Y también, claro, y también es cierto que, yo comparto todo lo que acabas de decir, es cierto que cuando tú consigues hacer un trabajo de largo recorrido, ¿no? Como el que hablábamos ayer, ¿no? Con las mujeres que llevamos 5 años trabajando, ¿no? Puede llegar un momento en el que el pensamiento teórico sí tenga un sentido. Exacto. Porque ha llegado su momento. No es que puedas llegar el primer día, ¿no? Con toda la maquinaria teórica, ¿no? Como un obús, no. Después de hacer todo este trabajo del que habláis, ¿no? Y que también hacéis desde los procesos artísticos, puede que un momento, nosotras lo hemos experimentado en el itinerario, en el que el año que hicimos Florecer, tenía sentido compartir con las mujeres textos sobre ecofeminismo, y lo hicimos, pero esos textos ya llegaban a un pozo y fue muy bonito hacer todo un trabajo más intelectual o de reflexión o cognitivo, o como lo queramos llamar, ¿no? Con las mujeres de nombrar desde otro lugar cosas que tienen que ver con sus experiencias de vida, porque la teoría a todas las personas del mundo mundial, en lo rural y en lo urbano, y no importa dónde, la teoría nos ayuda a reflexionar y a dotar de sentido nuestras vidas también, ¿no? Y a pensarlas de otra manera. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no vamos a trabajar también desde lo teórico con las personas que están en el rural? Pero hay que encontrar los tiempos y los espacios, y a lo mejor después de un par de años o 3 trabajando desde otros lugares, aterrizas con un texto de Yayo Herrero o de Vandana Shiva o de y porque nos ha pasado con ellas, y esos textos tienen su momento ahí, y a las mujeres les están haciendo, a nosotras nos ha pasado dar un salto, ¿no? Como grupo también, de ostras, es verdad, ¿no? Esto era, o no lo había mirado desde aquí, o esto me ayuda a pensar esto de otra manera, ¿no? Es como la teoría también nos ayuda, y también está bonito ponerla en estos lugares, ¿no? Pero también encontrando el espacio. Aparte, perdón, iba a decir algo. No, que estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que mientras te escuchaba pensaba, sí, lo que pasa es que el predominio absoluto de la lectoescritura en nuestras vidas también nos condiciona mucho a entender que estos otros lenguajes son muy ricos y somos absolutamente analfabetas en los otros lenguajes, ¿no? Porque yo pensaba en mi grupo de mujeres que se reúne cada jueves, desde antes de que estuviera el museo, o sea, esto es más antiguo que nosotros, ¿eh? Y en la importancia que le dan, por ejemplo, a la oralidad, ¿no? La importancia de... no es lo mismo leer a Yayo Herrero que venga Yayo Herrero y converse con ellas, ¿no? Claro. Es radicalmente distinto. Y qué poco peso le damos a nuestra sociedad acelerada a esto, Sí. que es la auténtica cultura. Y si charlamos lo queremos rápido grabar, ¿no? Es como, si hay una conversación interesante, es que pena que no estamos grabando, ¿no? Sí. O sea, que romper un poco también, ¿no? Desde esta idea de cambiar el paradigma, no renunciar al texto, evidentemente, no, pero en realfabetizarnos en tantos otros lenguajes, ¿no? que a los que no estamos dando la presencia, sobre todo en el ámbito educativo, que deberían tener, empezando por los artísticos. Completamente. Yo creo que esa tercera cultura, ¿no? Que integra lo científico y lo tradicional, o sea,
es el único camino, ¿no? Al final, porque es la única manera de romper esos dualismos que no nos van a llevar a ningún lado. O sea, tenemos que integrar esos dos conocimientos porque vivimos en un mundo en el que necesitamos con mucha urgencia esos dos conocimientos. No podemos desvalidar a ninguno de los dos. Y no solo el conocimiento, sino la práctica, ¿no? Es conocimiento como integrado como Exacto. claro, no solo un conocimiento teórico, es que es... Y a la vez, lo que decíamos, ¿no? Sin renunciar al otro. A mí en realidad esto es lo que es la educación, ¿no? Y a mí lo que me fascina es cuando se produce esta conexión entre algo que ellas o ellos te están explicando y que entienden que es algo muy específico, muy local, muy suyo, muy de allí, y les conectas con el mismo problema en Nueva York. Y entonces se produce este shock de ¡wow! Pues a lo mejor podemos, ¿no? Aportar esto para que cambien las cosas en el porque es esta cuestión también de salir de lo micro para sentirte conectada con el mundo, ¿no? Lo que necesitamos. Y cuando esto pasa es como cuando un niño aprende a leer, ¿no? ¡Wow! Sí, muy emocionante. Pues no sé, ya son 1:30. No sé si tenemos, si nos dejan un ratito, no sé cuántos minutos por ahí. ¿Hay tiempo? ¿15? ¿Cuánto? Vale, podríamos tener 15 minutos para que... Perdona porque nos hemos alargado mucho. Sí, igual y aquí se me han quedado cosas por decir, sí, ¿eh? Pero bueno, ya está. A lo mismo ahora salen. Están luego en los cafés. Nos encantaría, también después, nos encantaría que si a alguien le ha surgido una cuestión, un tema, una pregunta, que levante la mano, si hay por ahí micro. Si no se oye. No, con micro mejor. Es que no, por allí atrás lo mismo no te van a... y no se graba también, han dicho. Lo que estábamos diciendo. Bueno, muchísimas gracias a las 4, súper enriquecedor. Y de todo, ¿no? Quedarme, Gemma, me ha encantado que hayas puesto, ¿no? Sobre la conversación y sobre la mesa las incoherencias, sobre todo, claro, cuando nuestros presupuestos o trabajos, ¿no? En tu caso, claro, un grupo como Gallina Blanca, yo trabajando con una institución para el Ayuntamiento de Madrid, claro, o dentro, porque soy parte, ¿no? Como funcionaria del Ayuntamiento de Madrid, por lo tanto, bueno, pues efectivamente la incoherencia, ¿no? Cómo poder trabajar desde ella, cómo asumirnos, que ya lo habéis compartido mucho. Me ha gustado muchas veces esa idea de que pues casi a veces pidamos más perdón que permiso. Muchas veces estas instituciones, los artistas pasan y es nuestra libertad, ¿no? Casi lo que decía Pili también, que le firma, ¿no? El consejero que se va al viaje al fin del mundo, porque o lo leo o no lo leo, dice, bueno, un tema artístico. Y entonces, que comentabas también muy bien, Gemma, ha salido en todos, pero cómo efectivamente tener esas incoherencias, pero no hacerle el trabajo al sistema, o si cuando nosotros descubrimos esos procesos, maneras de trabajar, o ponemos la atención, ahora desde el museo estamos trabajando porque estaba sin hacer, educación, acción cultural, no estaba sin hacer, se hacía de una manera, ¿no? Habitual, clásica, estamos buscando otros modos, ¿no? Otros lugares, otras maneras para la ciudad de Madrid, que también lo necesita, y el museo, ¿no? O creemos que lo necesitamos, pero claro, ¿cómo no descubrir cosas donde llega el sistema y lo vuelva a fagocitar? Y se lo vuelva a quedar y lo apropie, etcétera, etcétera, y le estemos haciendo la trampa. Y sobre todo, un poco mi pregunta es, los jóvenes. Porque claro, llegan en los barrios de Madrid los jóvenes, o estamos hablando de cosas, sí, la política de vivienda del ayuntamiento, o musical, les dejamos espacio, pero no, de repente les fagocitamos, los jóvenes descubren un estilo musical y lo fagocita la industria, ¿no? Y se hace con ello, ¿no? Entonces, en lo rural, los jóvenes, que además me imagino, piedras angulares para que el territorio continúe, ¿no? Porque en los museos nos pasa mucho, son muchas mujeres, pero muchas mujeres mayores de 60. En los talleres me flipa trabajar con los mayores, pero en la gerontocracia también me pesa mucho, ¿no? Es decir, el poder también de los mayores, y solo para los mayores, pues los jóvenes se sienten tal, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo están los jóvenes en la comunidad rural? ¿Hay
¿les enamora eso, claro, o no? O sea, ¿les enamoran esos proyectos desde vuestros espacios? Sin viajeros, bueno, pues eso. Uf, es que esto es para unas jornadas solo. Los jóvenes, ¿verdad? Un temazo, es que el reto también, el reto en es la un ciudad reto. también en los jóvenes. Estaría en la lista de retos de Sí. Pilar. Un temazo. Porque, claro, efectivamente, ayer lo hablábamos en el taller, perdonad que entraba la respuesta. No, por favor. Hablábamos en el taller que efectivamente estos procesos que nosotras llevamos a cabo con mujeres se sostienen en un tejido sociocultural, en un tejido asociativo vivo, activo y fuerte. O sea, nosotras podemos trabajar con mujeres porque las mujeres en el Valle están organizadas. Tienen sus asociaciones de mujeres, ¿no? Están coordinadas los 11 municipios en una asociación de asociaciones y tienen una capacidad de movimiento, y aparte las mujeres en el rural son el motor de sus pueblos. O sea, todo lo que pasa en los pueblos, dice, no hay trabajadora cultural en los pueblos, están las mujeres haciendo esa función. Sí, perdón. Haciendo esa función de montarlo todo, una capacidad organizativa que a nivel de gestión cultural, de que te organizan un autobús. Bueno, entonces, ellas, claro, lo que hagas con mujeres se sostiene en eso. Entonces eso va a funcionar de otra manera. La gente joven en el Valle del Jerte concretamente, pues es un temazo. Para mí es un tema que yo todavía no le he conseguido dar. El Valle del Jerte es un caso diferente porque es una comarca agrícola en el que la agricultura sí funciona, aunque mal, porque es una agricultura de mercado, ¿vale? Pero es motor económico. Entonces la gente joven se queda porque hay trabajo más dentro que fuera. O sea, una lógica habitual de una persona joven en el Valle del Jerte es, pues es que mi primo se ha ido a estudiar ingeniería no sé qué y está penando en Madrid, que no llega a fin de mes, no sé qué, qué bien estoy yo aquí, que he decidido quedarme en el campo. Esto es algo como habitual, ¿no? Entonces, mucha gente joven se queda porque el campo, a nivel de la supervivencia económica en la vida, el valle es un mejor lugar que salir fuera del valle, ¿no? Ahí en lo puramente material. Hay gente joven, pero es gente joven que no conecta no tiene interiorizada como estas dinámicas como de participación en cosas. Yo el año pasado, que se me cruzó una fuente de financiación así, ¿no? De estas que se cruzan a veces, y llevé a Bewis de la Rosa, ¿no? Al Valle del Jerte, bueno, que hace rap, una cosa que llama rap rural, ¿no? Que además ella tiene como todo un contenido feminista en las letras, de deconstrucción del amor romántico, y la llevé por los institutos. Y luego a la noche dimos un concierto. Y bueno, pues Bea y yo, Bewis, luego no parábamos de darle vuelta de qué ha pasado aquí. Porque la gente que ha venido a hacer el pogo manchego al concierto esta noche, hacer literalmente pogo en un concierto de rap, no sé qué, eran las señoras. No apareció nadie. Impresionante. No apareció nadie de los institutos. Habíamos ido a todos los institutos de la comarca, ¿no? Habíamos estado haciendo unas dinámicas, habíamos estado poniendo los vídeos en clase, tal, y no vino ni una persona joven al concierto por la noche, gratuito, ¿no? De una artista que está ahora como súper a tope, que está llenando salas. Y no, eso, o sea, nos están faltando herramientas de conexión con los intereses, claro, clarísimamente. Y luego en la gente joven, por si este dato también aporta a la conversación, allí pues sí que están, porque hay veces que digo, ostras, yo pensaba que no estaban ahí, ¿no? Están ahí en esa esquina. Están en ese banco, ¿no? Hay 30, ¿no? Es como, pero si esta tarde hemos hecho una actividad, ¿no? Una jam session, invitando a la gente a que venga a tocar, no sé qué, no ha venido nadie y... Ah, pero están en el pica pica, ahí se juntan en el pica pica, en las máquinas estas de pica pica que hay. Y nosotras, como trabajadoras sociales y culturales, porque yo esto lo abordo con mis compañeras, las 4 trabajadoras sociales de la Mancomunidad, a día de hoy no tenemos las herramientas, las habilidades, el buen hacer, no sé cómo llamarlo, para abordar ese reto.
no lo estamos sabiendo hacer. También por contarlo. Nosotros tampoco, es nuestro gran fracaso. No tenemos los códigos culturales de traducción, no los tenemos. Exacto, y además, en nuestro caso, la realidad es distinta, ¿eh? Estamos muy cerca, digamos, de Barcelona, a 1 hora y media, o de Tarragona, y entonces es que realmente entre semana no están. Si están en el instituto, entonces, y los fines de semana cuando están, tienen sus espacios culturales organizados por ellos. Te gustarán más o menos, pero ellos ya tienen sus formas de participación muy claras y no pasan por tu institución. El único momento en el que hemos logrado la conexión ha sido cuando les hemos dejado el museo como espacio para un festival organizado por ellos. Claro, eso es una forma. Que luego tuvimos un problema con el equipo porque la mañana siguiente a la hora de limpiar aquello era un desastre. Y también hay que equilibrar, ¿no? Pero... Yo he tenido experiencias muy satisfactorias en proyectos de bastante largo recorrido con plena inclusión, con personas con discapacidad mayores de zonas rurales que están en residencias, que durante 4 o 5 años hemos estado trabajando y luego hemos estado en los institutos. Y ha sido impresionante, o sea, ha sido impresionante. Ahora no da tiempo a contarlo, pero así como resumen, algunas personas jóvenes de los institutos siguen yendo a los talleres de arte, de creación de estas personas, porque es el único lugar donde se pueden expresar libremente. Es verdad que son procesos más largos, más complejos, no cosas puntuales, y en el resto en general, en la zona donde vivimos, Sierra Pobre de Madrid, en una zona muy rural, muy abandonada, no hay jóvenes, casi apenas. O sea, los jóvenes se van porque no hay, están en un abandono total y absoluto. O sea, que hay muchas realidades muy diferentes, claro, que yo podría contar eso. En procesos participativos en pueblos, cuando he hecho a nivel intergeneracional, siempre han acudido jóvenes, se sienten, pero no en masa, sino a lo mejor 2 o 3, casi siempre chicas. O sea, las mujeres son mujeres y jóvenes en general. Chicas, siempre tiene, primo, vente aquí a ayudar y carga un poco de piedra. Y el primo viene un rato, pero un rato. Ellas están desde por la mañana hasta por la tarde. Las chicas jóvenes en los pueblos, yo sí que he sentido en general como también interés y participación. Pero bueno, es eso, es muy complejo. Habría que... Sí, hay muchas capas, ¿no? Y muchas realidades como muy diferentes, como tantos rurales tan diferentes, ¿no? Y cómo los jóvenes están, pero yo creo que es la clave. Sí. Y realmente creo que hay un abandono total y absoluto, y que es la clave fundamental. O sea, no tenemos los medios o la forma de llegar a ello, y no solamente particularmente, o sea, es que a nivel de cómo está creada toda la... el sistema, ¿no? Incluso educativo, ¿no? Ese momento tan importante que es el de la adolescencia, ¿no? Ese momento que también tiene que ver con un momento de alejarte de tu familia y de crear tu propio mundo. Es normal que no te quieras meter en cosas que te trae la escuela, el instituto, tu madre o tu abuela. Es como, no, es el momento en el que yo tengo que construir mi identidad. Me construyo mi identidad. Entonces... Claro. Por eso también es como ellos rechazan todo. Entiendo que pueden rechazar porque no saben, no están las maneras de acercarse. Yo no lo digo así, para nada. En nuestra zona, o sea, hay muchísima gente joven que está volviendo a bailar jotas, que está volviendo a tejer conmigo cestas y están encantadas. O sea, no toda, pero sí que hay como una necesidad de generar esa identidad. Y luego me voy de botellón al chumba chumba, no sé dónde fuera. Pero también integro esa idea. O sea, yo sí que vivo o he sentido que hay una parte de la juventud que sí que necesita tener esa identidad, aparte de luego tener su mundo. Sí. El espacio, pero también, también desde la gente que hacemos cultura organizada, ¿no? Es que nos dedicamos a construir experiencias que ayer, como decíamos, que son como no artificial, bueno, a construir experiencias, ¿no? Un poco, también tenemos que asumir que hay, no sé cómo decirlo, ¿no? Como decía ayer Pili, ¿no? Pues es que a lo mejor una mujer en su proceso de puerperio, pues no está para más que para que le lleven, le hagan mimos o le ayuden, o sea, a lo mejor no estás en ese momento, que también hay que entender que la adolescencia o la juventud
es un espacio de mucha autonomía y de mucha necesidad de construcción de espacios propios. Esto puedo estar diciéndomelo como para estar tranquila, ¿no? Como, venga, no te preocupes, Amparo, que es que necesitan un espacio. No, pero que también hay que tener en cuenta cuando hacemos política cultural pública o cuando hacemos política que queremos, y esta cosa que hay en los museos también, ¿no? Como atender al público infantil, al público joven, a la gente mayor. Es como, ostras, a lo mejor no tenemos que estar en todos sitios, o podemos tener... ¿Es fallo mío o es que no me tendrán que hacer nada y a los jóvenes dejarles en paz, que ya suficiente tienen con la sociedad? Claro, es mi duda, pues, Yo creo que es importante que tengamos hecha la reflexión y que tengamos hecho un análisis de cuál podría ser nuestro papel para cuando surja, o para plantear un programa público, o para plantear actividades o tal. Y, o sea, como no vivir ajena a ello, saber que ahí hay, pero que no podemos estar en todísimo, ¿no? Yo que había una pregunta. Todo el tiempo, ¿no? Muchas Nos gracias. estamos dejando. Gracias a ti. Hola, muchas gracias. Es un placer escucharos, escuchar a mujeres tan valientes con tanta trayectoria vital, y se percibe en esta charla tan bien llevada, tan fluida, tan bonita, que el entorno rural ha cambiado vuestra percepción de el propio ejercicio del trabajo cultural y de la gestión cultural. Entonces, voy a aprovechar para quedarme con algo, intento sacar más allá, para las prácticas de otras personas que no estamos en contacto con lo rural directamente, o podemos estarlo, pero estamos más en la urbe, en la institución. Si volvierais a estar en la institución de nuevo, ¿qué saberes, qué metodologías, qué creéis que es lo bueno que reportarían en estos trabajos? ¿Qué aprendizajes son los que llevaríais, que creéis que podían modificar o no en esa nueva percepción desde lo más institucional o desde fuera, pero desde los entornos, otros territorios urbanos o más de población, aunque sea intermedia? ¿Cómo modificarían, qué salvar como valor para poder transcribir a otros territorios? Yo creo que, bueno, en realidad nosotros estamos haciendo este ejercicio porque ahora el museo tiene una sala de exposiciones en Barcelona. Entonces estamos trasladando toda esta reflexión a la ciudad. Entonces, lo más interesante es recuperar en espacios urbanos la conexión real con otras especies. O sea, romper con la idea de que el ser humano es único en este mundo maravilloso y conectarlo de nuevo con animales, con plantas, con piedras, ¿sí? Que, como decías tú, están en la ciudad pero no se les ve, ¿no? Entonces lo primero es eso, desde micro animales, hacerlos muy grandes, que esto, ¿no? Hablábamos de Toya Elegido, de tantos artistas que están justamente trabajando desde esta perspectiva, aprender a mirar una hoja de un árbol, cuántas cosas te estoy diciendo una hoja de un árbol, ¿no? O sea, reconectarnos con las otras especies. Este para mí es uno de los aprendizajes, y entender que somos una más, no la. Y el segundo, que para mí es sagrado y ahora sí que intento siempre donde voy respetarlo, son los tiempos. Como dice Remedios Zafra, basta ya de autoexplotación, basta ya de ruedas de consumismo, basta ya de exposiciones temporales que duran 3 meses. ¿Pero qué es esto? No. Si hay que generar espacios de participación, hay que generar vínculos de confianza, y esto necesita tiempo. Sí, sí. Y si no, Tiempo. Es verdad. Yo el hacer con las propias manos y el sentir que podemos volver a ser parte activa y transformadora, cada una de nosotras, en cosas muy pequeñitas, en cosas muy sencillas, pero desde aquí,
desde el volver a hacer, ¿no? Entonces esto es algo que también se puede hacer en la ciudad y que de hecho se hace, ¿no? A veces me cuesta algún trabajo el meter en las ramas en las instituciones, imaginaros con todo el tema de museo, pero es fundamental, es una premisa. Tenemos que volver a reconectar a nivel interespecie a través de esa relación íntima. No podemos hacerlo a través del plástico, entonces hay que volver a reconectar. Yo no sé si me veo otra vez en un museo, me cuesta mucho. Y me encantan, ¿eh? Pero yo, bueno, desde luego hablaría desde donde acaba de hablar Gemma, ¿no? O sea, que tiene que ver con la sostenibilidad, con hacer los proyectos sostenibles, no solo en lo económico, sino también en lo humano, ¿no? Porque efectivamente somos víctimas del entusiasmo, muchas veces queremos como abarcar y cuando tú articulas eso, ¿no? Propuestas desde tu experiencia como mediadora o como educadora, eres consciente más que nadie de eso, ¿no? De que los procesos necesitan los tiempos de los que habla Gemma, pero también una revisión de cosas que comentaba ayer Pili, ¿no? Como entender, o como hablábamos anoche en la cena, ¿no? Que a veces, aunque tú estés trabajando en el Museo del Prado, necesitas estar una semana fuera, trabajando con un colectivo una semana. Y eso es un desbarajuste institucional, administrativo terrible, ¿no? Para una trabajadora justificar en un espacio institucional que tienes que estar trabajando fuera una semana y que incluso una semana se queda corta, ¿no? Entonces, hay yo creo como un reto de flexibilización de estructuras y de dinámicas institucionales que impiden que los procesos se desarrollen conforme a su naturaleza, ¿no? Y eso para mí sería un tema. Y luego el otro sería como la escucha hacia afuera, ¿no? En actitudes y procesos de colaboración, o sea, como entender las instituciones como parte de un engranaje social y cultural en el que necesariamente han de estar vinculadas, interconectadas y pensando juntas con otras instituciones, administraciones, colectivos, agentes, ¿no? Como esta visión ¿no? Como esta cosa de las instituciones museo, ¿no? Que es como esta cosa tan sí, de dentro hacia afuera, ¿no? Y ofrecer programaciones y no sé, o sea, es como trabajar desde esa otra conciencia del sistema de la que hablábamos. Yo ya corto, ¿vale? Ya cortamos. Sí que quería añadir, o sea, me sumo totalmente a lo que habéis expuesto, tanto la visibilización de la especie, esa forma de mirar, de volver a mirar, de volver a aprender lo esencial, los tiempos, ¿no? Que tanto nos cuesta llevar los ritmos que llevamos en la ciudad, ¿no? Y cómo llevar esos ritmos que son más cercanos a la naturaleza y a nuestros ritmos vitales a la urbe y a los espacios y a la gestión cultural dentro de espacios en la ciudad, ¿no? Aparte del hacer con las propias manos, ¿no? que comentaba Lucía, y generar esos vínculos que tú decías de exterior a interior, ¿no? Y escuchar, ¿no? Me parece también muy importante para tu pregunta, o sea, de cómo generar esos lazos, que era una pregunta que tenía también, que no la he explicado, así que muchas gracias, cómo generar esos lazos entre lo rural y lo urbano, ¿no? Y cómo se generan. También me parece muy importante cómo trasladar todas estas prácticas que se han presentado aquí y estas personas que trabajan con el contexto y con el espacio y con las personas de ese espacio, lo hacen desde esa escucha y desde esa aprender del contexto para poder generar los vínculos o las lecturas, ¿no? Nuevas. Entonces sí que creo que recoger mirar el contexto, dónde está situado. O sea, estamos aquí, estamos en el Museo Carmen Thyssen. ¿Cuál es el contexto del Museo Carmen Thyssen? ¿Cuál es el tejido social, el tejido socioambiental que existe? O sea, ¿cuáles son los espacios que se abren, las grietas que se abren donde podemos hacer resurgir otras formas de hacer que no sean las que están encerradas, ¿no? Y no autorreferenciarnos
y no quedarnos ahí en esa burbuja, ¿no? Entonces creo que algo que sí que ocurre mucho en todas estas prácticas en el mundo rural es que son permeables, lo hemos hablado ya, ¿no? Son permeables y leen el contexto y entonces creo que eso sí que hace falta, ¿no? No traer gente todo el rato de fuera o hacer cosas como muy endogámicas, sino leer el contexto donde estamos y generar también desde ahí, no sé. Bueno, lo siento, nos hemos alargado muchísimo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un placer.